Buenos días. Si tienen sus Biblias, seguimos ahí con lo que es el Evangelio según Mateo, capítulo 10. Ahí si tienen sus Biblias, pues sigan el texto ahí que voy leyendo, o si nada más quieren escucharme a mí, pues también está bien. Dice el capítulo 10. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella, y quédense ahí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denle su saludo de paz, y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. Cualquiera que no lo reciba ni oiga sus palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se vendan 2 pajarillos por una monedita. Y sin embargo, no se venden 2 pajarillos por una monedita, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cuando
Mi hermana y yo éramos unos niños. Le insistíamos mucho a mi papá que nos enseñara a manejar. Y pues aunque éramos chicos y no alcanzábamos los pedales, pues él nos sentaba en sus piernas y él con los pies pues controlaba la velocidad del carro y nosotros controlábamos el volante. El problema fue que uno de nosotros se la pasaba buscando cacas y trataba de aplastarlas con el carro. Y el otro pues se distraía y se andaba yendo hacia las zanjas. Evidentemente no estábamos listos para manejar aún, estábamos chiquillos. Y mi papá pues obviamente dejó de darnos clases de manejo por varios años. Cuando llegué a la prepa me comenzó a dejar manejar el carro. Solamente en el cerro donde vivíamos. Entonces llegábamos a lo que es la falda del cerro y ahí cambiábamos lugares y ya yo manejaba de subida hasta la casa. No era un tramo largo, pero pues manejaba ya hasta allá. Igual de bajada, pues lo mismo, ¿no? Salíamos de la casa y lo manejaba yo. Llegábamos al final del cerro, a la bajada del cerro, y pues ahí cambiábamos de lugar y él manejaba ya en la ciudad. Ahora, la primera vez que pues manejé, no me fue muy bien, ¿no? Como Toretto región 4, salí volando en la rampa de la entrada de donde está el portón de la casa de mis papás. Yo sentía que el carro no subía, así que le pisé a fondo y salí volando por esa rampa y caí arriba de una montaña de grava que tenía nuestro vecino. Y pues bueno, con una pala mi papá pues tuvo que desenterrar el carro. Pero pues bueno, no me quedé, digamos, con tanto miedo, ¿no? Sí me dio algo de cosa, pero no fue tanto, ¿no? Yo seguí manejando ahí en el cerro por un tiempo. Y de pronto un día, cuando íbamos yendo mi papá y yo hacia la prepa, pues bueno, nos subimos al carro, yo iba manejando la bajada del cerro. Y cuando llegamos pues ahora sí que a la parte plana, a la falda del cerro, que es donde yo le entregaba el carro a mi papá, de repente me cambió la movida y me dijo, no, pues llévatelo tú. Y pues me congelé, pero me animé. Pero sí me estaba muriendo de miedo a manejar pues de lo que es ahí los Arcos, que es donde está la subida del cerro, hasta Ciudad Neza, que es a donde yo iba a la prepa. Pues son más o menos unos 40 minutos de viaje. Ustedes que no son de la Ciudad de México, incluso los que saben manejar, pues muchas veces tienen miedo de manejar en esa ciudad porque 2 carriles se convierten en 4. Imagínense cómo me sentí yo cuando me tocó manejar yendo hacia Ciudad Neza. De repente entre lo que era un camión de esos de gas, de los que tienen el tanquezote grande, y un urbano que allá les dicen chimeco. 2 carriles de repente se hicieron 3 y yo era el jamón de ese sándwich. Sentía que necesitaba un pañal urgentemente. Yo creo que algo así es como se han de haber sentido los discípulos, que bueno, aquí por primera vez se les llama apóstoles, que la palabra apóstol significa enviados. Yo creo que así es como se sintieron al ser enviados por Jesús a hacer este ministerio. Una cosa es seguir a Jesús, una cosa es ver cómo Él maneja, cómo Él mueve el volante para darle la dirección a su ministerio, ver cómo Él controla la velocidad del avance de este movimiento revolucionario que tiene. Otra cosa es que Jesús voltee a verlos y les diga, no, pues llévenselo ustedes, ánimo. Imaginen la reacción de los apóstoles. O sea, ¿nosotros? ¿Solos? O sea, ¿cómo, no? Jesús, ¿puedes repetirnos cómo se hace esto paso a paso? Y así como yo, aunque congelados, pues tenían un reto. ¿Se iban a animar o se iban a rajar? Y en esta sección vemos que aunque Jesús tenía muchos discípulos, solamente selecciona a 12. Y esto, como muchos han de estar pensando automáticamente, pues tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Pues al corazón de lo que Jesús está haciendo, pues está la renovación y la restauración de Israel. Algunos tal vez con esta última frase que acabo de decir han de estar pensando, pero ¿qué no Jesús venía a salvar a todos? ¿Por qué solamente a ellos? ¿Por qué con los israelitas? Hay que entender una cosa, en este punto de la historia, antes de que pues, la misión más amplia comenzara a edificarse, Israel tenía que escuchar el mensaje primero.
Jesús le estaba dando una oportunidad a Israel de arrepentirse por no haber sido la luz del mundo ni la sal de la tierra, que tenía que haber sido. Restaurar a Israel no significaba hacerla una nación que iba a gobernar a las otras. Restaurar a Israel significaba restaurar su vocación de ser por medio de quien Dios iba a restaurar a todo el mundo. Y entonces manda a los 12 apóstoles representando a las 12 tribus para precisamente comenzar esa restauración. Ahora, estas instrucciones probablemente pues los pusieron más nerviosos que el envío en sí, ¿no? Las instrucciones que Jesús les da están difíciles. Jesús los manda a no llevarse nada. Ya saldrá para la comida ya, ¿no? No se lleve nada. Yo soy del tipo de persona que necesita tener todo planeado, especialmente en un viaje. Si yo hubiera estado ahí, hubiera sido una gran tentación para mí no obedecer a Jesús en esto, ¿no? Probablemente abajo de mi túnica me llevaba la túnica más ancha posible y como contrabando en cine me hubiera llevado yo creo que una bolsa ahí con comida abajo de esa túnica. Y esto pues obviamente refleja un problema que tenemos todos, aquí en específico mío, ¿no? Pero es un problema que tenemos pues casi todos nosotros, que nos cuesta trabajo depender de otros. Los apóstoles, así como nosotros aquí, pues tenían que aprender a depender de Dios y depender de la gracia de quienes los iban a recibir. Nosotros tenemos que aprender también a depender de la ayuda de otros, de la gracia de otros. Jesús entonces los manda a continuar con el trabajo que él había estado haciendo, pero los equipa para ello, no los manda así a lo loco, los equipa. Recordemos que aunque pues vemos muchos milagros sucediendo aquí, Jesús los equipa para hacer estos milagros y vemos sanaciones, vemos resurrecciones, vemos exorcismos, ¿no? Etcétera. El punto no son los milagros, el punto es la restauración de todos aquellos que han sido expulsados de entre la sociedad precisamente por esas enfermedades, precisamente por esos demonios, precisamente por incluso la muerte, ¿no? Dios a través de ellos está dando nueva vida a Israel, está trayendo un nuevo día a su creación. Entonces aquellos que rechacen la predicación de los apóstoles, pues estarían por ende prefiriendo quedarse en la oscuridad a la que estaban acostumbrados y estaban rechazando este nuevo día. Por lo tanto, los apóstoles pues deben de abandonar a aquellos que rechacen su mensaje. Aquí pues yo creo que debo de insertar una pequeña advertencia para nosotros, porque este tipo de juicio de pues no me están escuchando, deja, mejor voy con alguien más, este tipo de juicio a veces puede volverse fácilmente para nosotros una fórmula de santurronés, ¿no? Yo me siento más santo, ¿no? No son dignos de escuchar mi mensaje. No, el punto de Jesús es que, bueno, ya llevas 2 años, por ejemplo, predicándole a esta familia y la familia nunca quiere venir ni a una reunión de la iglesia. Pues digo, mejor abandona esa familia y vete con otra familia que sí quiere escuchar el mensaje. Aprovechen el tiempo para predicarle a quien sí quiere aprender. No es para nosotros sentirnos más santos y ellos no son dignos de mi mensaje. Hay que tener cuidado con eso. Pero siguiendo con las advertencias, los discípulos seguramente iban a ser perseguidos, seguramente iban a ser golpeados, seguramente iban a ser arrojados a la cárcel. Si leemos el libro de Hechos, pues bueno, vemos un poco de esto. Jesús incluso dice aquí que las familias se iban a dividir precisamente por causa de su mensaje. La familia de Jesús mismo estaba dividida por ese mensaje. Y a eso se refiere con la frase, no piensen que vine a traer paz a la tierra, sino que no vine a traer paz, vine a traer espada. La Biblia obviamente nos dice que la espada de Jesús no es una espada literal, ¿no? No venía él cargando acá la espada. Lo que se refiere es a su palabra es como una espada. Es decir, su mensaje, sin intención de ello, pero siendo algo necesario, iba a traer división. Puesto que él es el auténtico hacedor de paz, como su mensaje lo indicaba incluso, ese mensaje iba a descubrir también la violencia más oculta. La reconciliación, la restauración, la renovación no son una consecuencia inmediata de ese mensaje. Al contrario, la violencia asesina se vuelve aún más evidente por medio del mensaje de Jesús. Incluso en su nacimiento vemos esto, ¿no? La noticia del nacimiento de este príncipe de paz desató una trágica y cruel violencia hacia los bebés de ahí de Belén. Y este mensaje de paz
es lo que deben predicar los apóstoles. Si a Jesús lo matarían por predicar ese mensaje, pues ¿qué no le iban a hacer a ellos? ¿Qué no nos harán tal vez a nosotros? Pero hay esperanza. Les dice, no teman. Aquí quiero hacer otro pequeño paréntesis, ¿no? Si yo les preguntara cuál es el mandamiento que más se repite en la Biblia, ¿cuál pensarían que es? Tal vez muchos pensamos en algo parecido a, pues pórtate bien, o ama a tu prójimo. De hecho, el mandamiento más repetido en la Biblia es este de aquí, no teman. Pero ¿por qué no debían de temer? Las advertencias que les dio pues, no son en sí una buena razón para no tener miedo, al contrario, son una muy buena razón para tener miedo. ¿Qué razón les da para no temer? No les da la razón que tal vez uno esperaría, ¿no? Definitivamente. Tal vez uno estaría esperando ciertas palabras de aliento como, pues Dios los cuidará, Él está en control, no se preocupen. Y eventualmente más adelante Jesús les dirá que Dios los cuida. Pero la primera razón que da es que todo lo que está encubierto iba a ser revelado. Lo que está oculto se iba a saber. ¿Por qué esto significa que no deben de tener miedo? Otra vez, mucha gente pensaría tal vez lo contrario, ¿no? Que se revelen tus secretos es una buena razón para tener miedo. Claro, si es que tienes algo que ocultar. Aquí Jesús lo que parece estar haciendo es que está asumiendo que lo que saldrá a la luz es la lealtad de los discípulos, es decir, su fidelidad, su fe. Los apóstoles iban a ser vistos como los que verdaderamente siguieron al verdadero Mesías de Israel, el Señor del mundo entero. 2000 años después sabemos que pues sí fue así. Los cristianos estimamos mucho a los apóstoles, su paciencia, su perseverancia, su arrepentimiento, aún en tiempos difíciles, o más bien diré, ¿no? Especialmente en tiempos difíciles, eventualmente emergería hacia la luz. Por otro lado, la necedad, la obstinación, la arrogancia de quienes rechazaron su mensaje, de quienes rechazaron a Jesús, también iba a salir a la luz. En otras palabras, la verdad saldrá a la luz, la justicia iba a prevalecer. Y todos aquellos que viven pacíficamente, que son íntegros, que son inocentes, que son leales a Jesús, iban a ser vindicados. Todos aquellos que seguimos a Jesús, pues sabemos que pues, tenemos que esperar ataques en cualquier momento y en todos los niveles. Pero no debemos de temer porque a final de cuentas, a quienes servimos es más grande, es más fuerte que quienes se oponen a nosotros, que quien se opone a Él. Lo que importa es que nos mantengamos leales a Él. Y esa debe de ser nuestra prioridad. El Salmo 23, por ejemplo, no dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte. No dice, si es que paso, ¿no? Algún día. Más bien es cuando pase por ese valle. El pastor, el buen pastor, pasa por esos mismos peligros con sus ovejas. No teman. Peligros hay en el mundo, con o sin el buen pastor. Obviamente, conviene pasarlos junto con el buen pastor que sin él. No teman. Y precisamente esa lealtad es lo que Jesús dice que debe tener prioridad en nuestras vidas. Incluso más que la familia misma. Y esto es algo difícil. Incluso en la historia del Evangelio parece ser casi imposible mantenerse leal. Lo vemos con los apóstoles. Pedro lo negó, Judas lo traicionó. Todos los demás pues huyeron y se escondieron cuando vinieron a arrestar a Jesús. Así que tenemos un reto grande. El reto es demandante. Y este reto nos lleva de vuelta al Sermón del Monte ahí que predicó Jesús. Jesús no nos estaba enseñando ahí simplemente cómo ser buenos. No nos estaba enseñando cómo ser mejores personas. Ni nos estaba enseñando que pues aguanten un rato, ¿no? Al cabo, pues, en este mundo van a estar temporalmente y después se van a ir a una mejor vida al morir. No, lo difícil del reto de Jesús es que está estableciendo aquí ahora, en ese momento, una nueva forma de ser el pueblo de Dios en ese presente. No es sorpresa entonces que los que estaban felices con la antigua forma de vivir, pues no estuvieran contentos con este cambio. A nadie nos gusta que nos saquen de nuestra comodidad.
Jesús no quería causar división entre familias, pero sabía que si la gente lo seguía, eventualmente, pues eso iba a suceder. De hecho, el versículo que cita con respecto a esta división familiar es Miqueas 7:6, en donde el profeta dice que pues iba a haber divisiones en algún punto de la historia, unas divisiones que iba a haber en familias, precisamente cuando Dios comenzara a hacer algo nuevo. Cuando Dios actúa para rescatar a su gente, siempre habrá quien piense que no necesita ser rescatado. Están cómodos tal y como están. Y por eso Jesús cita ese versículo. Y no debe de sorprendernos que eso mismo pues pase en la actualidad. Para los apóstoles, pues esto era incluso parte de su tradición. Estaba escrito en sus escrituras sagradas, ¿no? Ahí en Miqueas, que estos problemas iban a pasar cuando Dios actuara finalmente para salvarlos. Para los que vivimos actualmente, debemos de reaprender esta lección. La iglesia tal vez debería volver a presentar este mensaje retador para cambiar los corazones de la gente. Muchas veces la preocupación de la iglesia por su propio estatus o su reputación tienta a algunos a emplear métodos o medidas para asegurarse que la iglesia pues siga siendo relevante, que siga siendo socialmente importante o que tenga una mayor cantidad de gente. Pero la iglesia no fue llamada a ser importante o no fue llamada a ser grande, fue llamada a ser apostólica. Hay que recordar, la palabra apóstol significa enviado. La iglesia fue llamada para salir a predicar. Se trata de calidad, no de cantidad. La fidelidad, no el número o reputación, debe ser la característica que modele el testimonio de la iglesia. Tal vez es probable que la razón por la que pues, muchas iglesias bajen en número o se dividen, pues es precisamente para volver a aprender a ser enviados, en lugar de seguir cómodos pues, dentro de cuatro paredes. Stanley Hauerwas dice, y concluyo con esta idea para que pues, reflexionen, él dice que la forma en que Mateo cuenta la historia de Jesús indica que conocer la historia no es suficiente para ser un discípulo fiel. Debemos aprender cómo nosotros, al igual que los discípulos, seríamos tentados a traicionar a Jesús. Y a partir de esa lección, descubrir lo que significa ser una iglesia fiel. Que Dios los bendiga.